Bien. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eies ignem accende. Emitte Spiritum tuum, et creabuntur, et renovabis faciem terre. Oremus, Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et eius semper consolatione gaudere per Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Micaele Arcangelo, defende-nos in proelio contra iniquitiam et insidias diaboli, esto presidium, impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtude in infernum detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Vamos a dar inicio entonces a la presentación de esta noche. Ya estamos acá. El tema es una tesis que vamos a compartir con ustedes, que ya lo dice el Señor en el Evangelio, que estemos preparados. Pero recordarles a ustedes que en la vida intelectual solo hay dos alternativas. O el pensador ajusta sus apetitos y deseos a la verdad, o adecuará la verdad a sus deseos. Nuestra época está presenciando eventos de tal magnitud que ninguna persona sensata puede ignorarlo. Lo sobrenatural irrumpe en nuestro medio constantemente para aquellos que quieren verlo, y las manifestaciones del mal hoy por hoy son extremadamente fuertes, prácticamente en este siglo, que el cielo está derramando gracias extraordinarias sin precedentes, que nos ayuda proveyéndonos los elementos necesarios para prevalecer sobre la desintegración física y moral que amenaza en destruirnos. Y esta destrucción es real, no es algo imaginativo. Las personas han perdido el sentido del pecado y la apostasía y degradación polulan por doquier. Y no lo digo solo yo, lo acaba de decir Monseñor Strickland. Monseñor Strickland nos está advirtiendo ya de esto. Es uno de los pocos pastores que hablan sobre o nos advierten sobre la apostasía en las altas esferas de la Iglesia. Monseñor Joseph Strickland advierte en su última carta sobre la corrupción y las poderosas fuerzas del mal en la Iglesia y la sociedad, y pide a los fieles que se aferren ferozmente a Nuestra Señora y a la Eucaristía en respuesta a los mensajes de Nuestra Señora en Fátima y en Akita. Trinidad ha enviado a María, Madre de Dios y Madre nuestra, y Madre de la Iglesia, para prevenirnos e indicarnos el camino a seguir. El único camino es su Hijo Jesús, nuestro Señor y nuestro Dios, y debemos seguirlo. Pero a pesar de que los mensajes de Nuestra Señora imploran nuestra atención, muchos lo ignoran y se niegan a escuchar. La dureza del corazón humano y los ataques del enemigo de Dios y nuestro hace difícil que las personas escuchen los avisos y vean las señales que Dios envía a la humanidad. Se nos pide con maternal insistencia que volvamos a Dios sin demora. Dios está incluso hablándonos a través de instrumentos fidedignos suyos en este tiempo en varias partes del mundo.
Y ya que otros medios no han sido acogidos como deberían, Dios nuestro Señor está usando apariciones y locuciones que la mayoría han sido aprobadas por la Iglesia. Ya nos advirtió el Señor que si no lo aceptamos como niño en su misericordia, vendrá como justo juez, y que su misericordia ha llegado a su fin, y que hoy por hoy inicia la hora de su justicia. A través de mensajes previos y nuevos, la Santísima Virgen María, ejemplo en Fátima, en Akita, nos vuelve a llamar a prepararnos, ya que la hora se acerca para una gran tribulación en la Iglesia y fuera de ella. Nos llama a que despertemos y nos dice: hijos míos, soy vuestra madre y vengo a buscaros para que os preparéis a llevar mi mensaje de reconciliación. Se acerca un gran momento, un gran día de luz. Las conciencias de este querido pueblo deben ser sacudidas violentamente para que puedan poner en orden su casa y ofrecer a Jesús la justa reparación por las infidelidades diarias que los pecadores cometen. Es una hora de decisión para la humanidad. Es un mensaje que lo dio en el año 2004, ¿no? A Esperanza, ese instrumento de Dios, en Betania, en Venezuela. Pero ¿cuántos hemos escuchado a ese pedido? Y en referencia a esto, ya lo recordaba el Papa Benedicto XVI, para aquellos que desconfían de todo tipo de aparición, ya decía Benedicto XVI que en cada época la Iglesia ha recibido el carisma de profecía, que debe ser escudriñado, pero no despreciado. Ese fue el mensaje de Fátima, un comentario teológico del Papa Benedicto XVI. Entonces, la Santísima Virgen María llama nuestra atención a que despertemos del letargo en que nos encontramos y nos describe la terrible batalla que se está librando. Y no podemos ver esa batalla, porque si la veríamos nos secaríamos de espanto. Satanás ha desatado toda su furia y poderío y junto con sus demonios y minios en la tierra, quiere llevarse el mayor número de almas que pueda y trata de destruir a la iglesia, cosa que no sucederá, ya que habrá ese remanente fiel. No olvidemos que el objetivo final de Satanás es extinguir de la faz de la tierra la luz de la fe y destruir a la humanidad. Esta gran batalla que se libra en los cielos se está también ejecutando en menor grado en la tierra, pero muy pronto se desencadenará espantosamente con una violencia demoníaca ante nuestros ojos en los cielos, mar y tierra. Si no es por la fe, no se puede entender esta gran lucha. Lo que estamos siendo es testigos de la intercesión poderosa de nuestra Madre, la mujer vestida del sol que nos habla el Apocalipsis en el capítulo 12, que a través del mundo nos llama a refugiarnos mediante nuestra consagración a su Hijo, a través de ella en su inmaculado corazón. Si no lo hacemos, no podremos resistir lo que se nos viene. La batalla final se avecina muy pronto. El número de los sobrevivientes será muy pequeño, pero a pesar de esto, hay un lugar seguro donde buscar protección. Ese es el refugio, el Inmaculado Corazón de María. Pero debemos entender esto no como una metáfora ni como algo mágico, ya que nos invita en su consagración a pertenecerle totalmente a ella, todo nuestro ser, todo lo que tenemos, sin miedo. Porque hay veces personas que comentan que tienen miedo de que la Santísima Virgen María les va a quitar la casa, y no solo la casa, pero hay que dárselo todo. Ella nos está llamando a entrar en su Inmaculado Corazón a través de la consagración. El castigo se acerca. Nuestra Madre nos llama a entrar en su refugio. A medida que los eventos avancen, se puede anticipar que la persecución a la Iglesia será terrible al punto que parecerá haber sido destruida.
Ya nos recuerda el catecismo. Leemos, abro comillas, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Hasta ahí el numeral 675 del Catecismo. La Santísima Virgen María nos advierte que la tierra sufrirá 3 días de tinieblas, sin la luz de Cristo, así como nuestro Señor estuvo 3 días debajo de la tierra. Sin embargo, al final de esta purificación vendrá una gloriosa resurrección y una era de paz. De allí nuestra fuente de esperanza, ya que nuestro Señor vence a la muerte y al pecado, y éste es eliminado. Ahora recordemos que la Iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo, cuando llegue el tiempo de la restauración universal y cuando con la humanidad también el universo entero, que está íntimamente unido al hombre y que alcanza su meta a través del hombre, quede perfectamente renovado en Cristo. Nos vuelve a recordar el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1042. De ahí que nuestro Señor nos diga en el Evangelio de San Mateo, voy a leer textualmente, saliendo Jesús del templo, íbase de allí y sus discípulos se le acercaron para hacerle contemplar las construcciones del templo. Entonces él les respondió y dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Después, habiendo ido a sentarse en el monte de los olivos, se acercaron a él sus discípulos en particular y le dijeron, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu advenimiento y de la consumación del siglo. Jesús les respondió diciendo, cuidaos que nadie os engañe, porque muchos vendrán bajo mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Esto en efecto debe suceder, pero no es todavía el fin, porque se levantará pueblo contra pueblo, reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambres y pestes y terremotos. Todo esto es el comienzo de los dolores. Y pongamos atención al siguiente párrafo. Después os entregarán a la tribulación y os matarán, y seréis odiados de todos los pueblos por causa de mi nombre. Entonces se escandalizarán muchos, y mutuamente se traicionarán y se odiarán. Surgirán numerosos falsos profetas, que arrastrarán a muchos al error, y por efecto de los excesos de la iniquidad, la caridad de los más se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Mas en cuanto al día aquel y a la hora, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino el Padre solo. Y como sucedió en tiempo de Noé, así será la parucía del Hijo del Hombre. Porque así como en el tiempo que precedió al diluvio, comían, bebían, tomaban en matrimonio y daban en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la parucía del Hijo del Hombre. Velad, velad pues, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Comprended bien esto, porque si supiera el amo de casa qué hora de la noche el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría horadar su casa. Por eso también vosotros estad prontos, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Evangelio de San Mateo, capítulo 24.
Y debemos recordar que cuando el hombre es ingrato con Dios y rechaza el Evangelio, la tradición de la Iglesia, entonces de sus mismas acciones y sus desvíos son como formados y realizados los flagelos que lo afectan. Estos flagelos llegan irresistibles como caballos que galopan hacia la meta, que en el torbellino de la actividad humana rebasan la meta puesta por la misericordia de Dios como último límite de su maternal tolerancia y derriba a los pecadores. ¿Cómo no entristecernos que hoy por hoy, como ya la Santísima Virgen María del Buen Suceso manifestó en una de sus profecías, aquellos que deberían hablar, callan, aquellos que deberían sostenernos, aquellos que deberían ser testimonios de Cristo, aquellos que deberían confirmarnos en la fe, no solo que callan, muchos de ellos callan, sino que son antitestimonios y anticristos. Voy a colocar un video para que ustedes sepan a lo que me refiero. Es un ejemplo entre varios, pero lo van a comprender a qué me refiero. Ellos que deberían ser testimonios por su vocación, como lo son los cardenales, que llevan el color púrpura, que es color de los mártires, y que significa que deben estar dispuestos a dar la vida por Cristo y por su esposa, que es la Iglesia, se avergüenzan de ser testimonio vivo de Cristo y de su Iglesia y se acomodan al mundo. El cardenal Blaise Cupich recientemente guardó un notable silencio sobre la doctrina católica, es decir, no fue testigo de nada, ni de Cristo ni de nada, y falló terriblemente en materia de vida y del aborto durante su invocación en la Convención Nacional Demócrata 2024, cerca de donde Planned Parenthood ofrecía abortos y vasectomías gratuitas. La invocación, si se la puede llamar así, de Cupich fue pronunciada ante los participantes reunidos en esta Convención Nacional Demócrata el 19 de agosto, en la que él evitó notablemente mencionar a Jesucristo. Y este es un marcado contraste con la invocación pronunciada por el arzobispo Jerome Listecki en la Convención Nacional Republicana el mes pasado. Sin más, miremos y escuchemos al cardenal Cupich en su reciente intervención en la Convención Demócrata. Primero, ustedes notarán que inicialmente sale escondiendo el crucifijo y antes de lo que se supone era una oración, ni siquiera se hace el santo signo de la cruz. Please stand if you are able for this evening's invocation offered by Cardinal Blaise Joseph Cupich, Archbishop of Chicago. Let us pray. We praise you, O God of all creation. Quicken in us a resolve to protect your handiwork. You are the source of every blessing that graces our lives and our nation. We pray that you help us to truly understand and answer the sacred call of citizenship. We are a nation composed of every people and culture, united not by ties of blood, but by the profound aspirations of life and freedom, justice and unbound hope. These aspirations are why our forebears saw America as a beacon of hope. And with your steady guidance, Lord, may we remain so today. In every generation, we are called to renew these aspirations, to reweave the fabric of America. We do so when we live out the virtues that dwell in our hearts, but also when we confront our failures to root out ongoing injustices in our national life, especially those created by moral blindness and fear of the other. We pray for peace,
especially for people suffering the senselessness of war. But as we pray, we must also act. For building up the common good takes work, it takes love. And so we pray, may our nation become more fully a builder of peace in our wounded world, with the courage to imagine and pursue a loving future together. And may we as individual Americans become more fully the instrument of God's peace. Guide us, Lord, in taking up our responsibility to forge this new chapter of our nation's history. Let it be rooted in the recognition that for us, as for every generation, unity triumphing over division is what advances human dignity and liberty. Let it be propelled by the women and men elected to serve in public life, who know that service is the mark of true leadership. And let this new chapter of our nation's history be filled with overwhelming hope, a hope that refuses to narrow our national vision, but rather, as Pope Francis has said, to dream dreams and see visions of what, by your grace, our world can become. We ask all of this, trusting in your ever-provident care for us. Amen. De acuerdo a él, lo único sagrado en lo que dijo es la ciudadanía, la sagrada ciudadanía, dijo, ¿no? Pues si ellos se avergüenzan o han tomado componendas con el mundo, la pregunta se hace difícil. ¿Qué hacemos nosotros? También nos avergonzamos de ser testigos de Cristo. Y ese llamado que nos hace el Señor a estar preparados, ¿qué nos dice? Ese llamado es una exhortación evangélica que ha atravesado los siglos y no tiende a agotarse, porque tiene en sí misma un valor universal que supera los confines del cristianismo. Involucra a todos los habitantes de la tierra, quieranlo o no, sépanlo o no, incluso aquellos que no creen en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Al haber sido creado el hombre a imagen y semejanza de Dios, como nos dice la Sagrada Escritura, está dotado como los ángeles de la inmortalidad. En la perspectiva de vivir eternamente en el reino de Dios, si se compromete a amarlo en esta tierra con todas sus fuerzas, observando sus mandamientos, si conociéramos más la Sagrada Escritura, especialmente el Nuevo Testamento y la vida de los santos, y no los sucesos que día a día transforman nuestra vida y que muchas veces los seguimos por mera curiosidad de saber qué nos va a pasar mañana. Regresemos al Nuevo Testamento y a la vida de los santos que han intentado imitar la vida de Jesucristo y preguntémonos, ¿nos comportaríamos de manera diferente a la mayoría de los hombres que hoy ignoran a Dios o lo rechazan? Viviendo como si no existiera, es decir, en la lamentable situación profetizada por San Pablo, a lo que él llama el término de apostasía, que involucra hoy a gran parte del pueblo cristiano y a la mayoría de jerarcas en la Iglesia, empezando por quien funge como su cabeza, que reniegan de Jesucristo para seguir a los ídolos del modernismo, del relativismo, del radicalismo y del ateísmo. Y esta es una situación tolerada por la jerarquía. ¿Por qué es que condenan a aquellos sacerdotes que tratan de defender siempre, y no digo la tradición, sino lo que es católico? En cambio, hay otros que tienen todo el beneplácito y nunca causan problemas. Y esta es una situación tolerada por la jerarquía. Porque si no, ¿cómo puede pasar que este sacerdote, don Pier Giacomo Gazzola, párroco de Libraga en Italia, que apoya la reciente actuación del travesti Francesco Espósito bajo su nombre artístico y disfrazado de Tachi Pierina en la plaza de la iglesia, no haya recibido ninguna sanción como aquellos sacerdotes que defienden a Cristo y a su iglesia? Entonces, repito, esta situación es tolerada por la jerarquía, promocionada por sus altos miembros, comprometidos con las sociedades secretas anticristianas, y para muchos tal vez esto es o parece difícil de aceptar, particularmente por parte del clero antimodernista,
tradicionalista y observante de las normas evangélicas. Pero recordémosles y recordémonos nosotros que la Iglesia Católica está viviendo una crisis profunda, no experimentada antes, así que no nos crean idiotas y nos quieran venir con el cuento de que esto ya ha pasado en la Iglesia antes, así que no hay nada de qué preocuparse. Esta es una crisis profunda, nunca antes vivida por la Iglesia, una crisis provocada y dirigida por los vértices, impuesta por una jerarquía anómala, acogida con dificultad y padecida por la mayoría de los bautizados, que en su mayoría son víctimas, inducidos a menudo a alejarse de la Iglesia por agotamiento, indiferencia, cansancio, escándalos y en algunos casos por la omerta. Para los que no saben qué es la omerta, es un juramento que se practicaba en la mafia, un código de silencio sobre la actividad delictiva y la negativa a declarar ante las autoridades. Es un juramento leal. Es lo que se conoce como el juramento de Omerta. En resumen, es una crisis programada y manipulada por los altos cargos de manera astuta, con la coartada de la obediencia incondicional hacia los superiores, o como Monseñor Vígano se refiere, a la iglesia profunda, a la iglesia falsa. Situación advertida por el pequeño resto como un intento de los enemigos de imponer una iglesia en sustitución de la verdadera tradicional, instituida por Jesucristo. Estamos hoy por hoy a la espera también de las últimas novedades doctrinales con el sínodo, vinculantes, entre comillas, para llegar a la liquidación de los últimos obstáculos. Ya recordarán cuando hemos hablado de los frutos del Concilio Vaticano II, los frutos que hemos visto y que todavía hoy constatamos no son positivos. Si observamos objetivamente las cosas, la Iglesia ha registrado un continuo, irrefrenable declive de la frecuencia y de la confianza por parte de los fieles. No ha agotado todavía del todo. Más aún, con el paso de los años, existe una acentuación del rechazo de la fe por parte de las nuevas generaciones, al mismo tiempo que la población anciana, en su mayoría creyente, se va extinguiendo. El Concilio Vaticano II, como advierte algún observador atento, no condenó más aún, ni siquiera nombró a los enemigos más peligrosos de la Iglesia, es decir, el comunismo y la masonería, ambos de matriz satánica, que todavía hoy dominan el mundo de manera totalizante. Además, como se percatarán, por ejemplo, en esta foto, antes del concilio, antes de la reforma de la liturgia, y hoy iglesias, monasterios, catedrales, basílicas convertidas en museos, si algo, si no vendidas al mejor postor. Además, después del concilio, miles de sacerdotes religiosos y religiosas renunciaron voluntariamente a su vocación, volviendo al estado laical. Y todavía hoy las vocaciones sacerdotales y religiosas, con muy pocas excepciones, están en un fuerte descenso y muchos seminarios y órdenes religiosas están en una grave crisis, si no ya muchos han desaparecido. No podemos tampoco lamentarnos por las graves dificultades de la Iglesia, porque ignorando sus verdaderas causas, somos todos indirectamente responsables. Si las autoridades religiosas no se mueven frente a semejante situación de omerta, significa que nos ocultan la verdad y esperan también ellos alguna señal clamorosa que no podrá venir sino de lo alto, con gran conmoción y sufrimiento para todos. Y es lo que hoy esperamos como un castigo de Dios por nuestras innumerables culpas y negligencias. Si el árbol se juzga por sus frutos, podemos dar en el blanco, no solo al juzgar severamente el Concilio Vaticano II, sino también a los hombres que lo iniciaron y llevaron a término, masones, protestantes, judíos y otros expertos, superando a los protagonistas que quizá no esperaban las consecuencias negativas del posconcilio. Evidentemente, los enemigos seculares de la Iglesia, que esperaban la ocasión favorable para actuar, se activaron para provocar los mayores daños que todavía hoy se pueden ver realizados con la apostasía mayoritaria y difusa,
una verdadera catástrofe para la humanidad. Es esta la condición prevista por San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, necesaria para que se manifieste el hombre inicuo, el anticristo, después de que sea quitado de en medio lo que le retiene. Hermanos, estamos avisados. Consideremos atentamente los personajes y las señales que nos están llegando. La iglesia sufre, pero no debemos abandonarla. No debemos hacer como muchos han abandonado a su madre. En esta situación de incertidumbre y de tensión, como la presencia de alguien que usurpa el trono de Pedro y que contradice astutamente y abiertamente las enseñanzas perennes de la iglesia, es indudable que los creyentes padecen un gran sufrimiento y están a la espera de eventos clamorosos de dimensión planetaria como señales premonitorias de un cambio global, tanto material como espiritual. Este ha sido el plan maestro de Satanás. Y la situación está llegando a una fase intolerable, ya por parte de muchos creyentes que en estos momentos se inclinan por la solución dramática de los problemas de la iglesia que deberá venir por una intervención directa del cielo. En términos prácticos, tratándose de una situación sin salida, porque Satanás, por medio de sus adeptos, manda en todos los campos y actúa en secreto, gran parte de la humanidad se encuentra prisionera de los enemigos. Solo puede lamentarse, pero no tiene ninguna posibilidad de liberarse de las cadenas. Incluso el tiempo de la manifestación del anticristo, creemos, es una opinión personal, podría estar bastante cerca o revelarse sin previo aviso, y eso va a ser mucho más delicado, ya que solo está esperando que lo que es necesario, que sea quitado de en medio lo que le retiene. Por lo cual el acontecimiento más clamoroso que la humanidad puede esperarse hoy, un hoy que se puede dilatar por algunos años, porque para Dios sabemos que un día es 1000 años y 1000 años un día, es la manifestación del anticristo con su reinado breve, doloroso, no solo para la iglesia, sino para toda la humanidad. Mas aún es posible que hoy, disfrazados, ya existan los precursores del hombre inicuo, como lo definió San Pablo. En resumen, hermanos, y para terminar, estamos viviendo tiempos especiales que preparan los decisivos pasos para la historia de la humanidad, descritos en el Apocalipsis con un lenguaje misterioso, comenzando por el tiempo cronológico y por los eventos proféticos, muy condicionados por nuestro comportamiento moral, por nuestra conversión, por nuestra oración y penitencia, como pide con insistencia la Santísima Virgen María. Pero no olvidemos que será una gran victoria del cielo. No olvidemos que esta será una gran victoria del cielo, que por medio de sucesos extraordinarios, de los que la Biblia demuestra ser una vez más maestra providencial, esta vez, sin embargo, de manera sublime y conclusiva para la humanidad, al borde de la desesperación, se dirigirá autorizadamente en nombre del Dios de los padres al Dios Trinitario para implorar salvación puesta a disposición de toda la humanidad. Eso lo hará María Santísima. Y por esto existe también un motivo especial que se refiere a todos los creyentes. Que en este tiempo, hermanos, debemos dar testimonio a los herejes, a los cismáticos, a los apóstatas, a los incrédulos que han olvidado a Dios, pero también a tantos desanimados, dudosos y alejados que se encuentran en situación de riesgo de una perdición eterna. En esos momentos, aquellos que hayan dado testimonio con valor de su fe, superando todas las dificultades, serán los elegidos. Nos recuerda el Evangelio de San Mateo en el capítulo 24 que leímos al inicio. Ese es el llamado que nos hace el Señor. Estad preparados. Y debemos estar preparados en todo momento, no con miedo, sino con la confianza que nos da el amor. Ese amor de un Padre que no dudó en darnos a su único Hijo para que sufra esa ignominiosa muerte para salvarnos. Y así como cuando esperamos la llegada de alguien a quien amamos,
nos preparamos y preparamos la casa para recibirle y procuramos tener a punto todo cuanto necesitaría para que esté a gusto entre nosotros, ahora actuemos en consecuencia. Preparémonos para que realmente esa segunda venida, la última venida de Cristo, que sea la parucía, que ya venga, venga a nosotros tu reino. Bien, esta ha sido la presentación de esta noche. Si desean hacer alguna pregunta, por favor, con mucho gusto. Buenas noches, Buena noche de Dios, ¿cómo estamos? hermano Carlitos, ¿cómo está? Les saludo desde Ecuador, desde Tumbaco. Le quiero hacer Buena una noche. consulta. Sí, Eh, dígame. con respecto a cambiarnos a Signal, em, no sé si usted nos pueda ayudar, tal vez en Telegram, en qué tiempo, cuánto tiempo vamos a continuar y luego para cambiarnos a Signal por estos problemas que están suscitando. Creo que estamos esperando algo que sea ya confirmado en cuanto a la situación de Signal, porque hay muchas cosas que no están claras. Personalmente he visto un par de presentaciones de gente experta en Estados Unidos y en Europa que nos advierten que es parte de un plan para fortalecer una parte más a Telegram y que nosotros pongamos toda la confianza en esta plataforma, ya que se le está poniendo como víctima y que esa podría ser una de las vías que han tomado aquellos que tienen el control de todos los medios, porque Signal no está tampoco libre de este control y de esta supervisión o vigilancia. Entonces, creo que vamos a esperar un poco hasta que las cosas estén claras para escoger un camino apropiado, ya que tampoco va a ser la solución. Sería algo tentativo si eso se da, pero ya en el grupo han recomendado algunas otras plataformas que podríamos investigar. Entonces, cuando ya tengamos las cosas bien claras, pues tomaremos la decisión con ayuda de Dios de si nos movemos a Signal, será momentáneamente hasta encontrar esta plataforma. Si no, si ya encontramos la plataforma que nos puede ayudar, le haríamos la transferencia directamente. Pero mientras tanto, yo les había invitado a ustedes hace tiempo, preveyendo este tipo de cosas, porque estamos viendo no solo el ataque es a nivel gubernamental contra todo lo que es la libertad de expresión. Las leyes están, en Canadá tenemos ya las leyes, esto se pondrá ya con mucha más aplicación a partir de septiembre, octubre. España igual, otros países tengo entendido que sí, de similar manera, Estados Unidos, y les había solicitado que se suscriban en la página nuestra, en la página web de miliciamicael.com, para que estén en la base de datos. De esa manera, al momento no estamos haciendo nada con esa información, simplemente tendríamos ya una base de datos de los contactos para que si es que en el eventual caso perderíamos la señal con Telegram, miliciamicael.com, que tenemos en un servidor particular, sea el lugar de donde podamos comunicarnos y podamos enviarles a ustedes mensajes tal vez por correo electrónico, etcétera. Entonces, lo primero que yo recomendaría es traten, si no lo han hecho, de suscribirse en la página de Milicia Micael Arcángelos. Voy a compartir la pantalla para aquellos que no conocen. Entonces, esta es la página de Milicia, miliciamicael.com. Ustedes vienen aquí y ven este botón que dice regístrate. Hacen el clic en regístrate, ponen su nombre, apellido, su correo electrónico, su teléfono, su password, repiten, confirman la clave y nada más, y se registran. Una vez que se registren, ustedes pueden acceder aquí, tenemos cursos, tenemos noticias, tenemos todos los videos, incluso, bueno, una gran parte de los videos. Tienen ustedes los videos de Enderezando Criterios, desde las catacumbas, tenemos artículos que son muy buenos y también cursos que que ya hemos hecho el curso sobre el reinado de Cristo. Hicimos Este hombre eres tú, ella será llamada mujer y hemos hecho este otro curso. Entonces, simplemente cuando ya se han registrado, inician sesión, les va a pedir su correo, ¿ya? Su clave, por ejemplo, en mi caso voy a poner la clave mía, inician sesión y tienen acceso a varias partes del sitio. Yo en este caso, como administrador, tengo a varias partes del sitio. Entonces, de esta manera van a tener una fuente donde podamos comunicarnos.
porque eventualmente queremos tener aquí un lugar donde podamos chatear incluso. Entonces, es una plataforma que se la puede trabajar. Entonces, si eso está entendido, la primera parte sería que se suscriban aquí en la página de Milicia para que no perdamos contacto, porque estas cosas pueden suceder tempestivamente, así como se cayó el sistema de Microsoft. Sin aviso, se nos puede caer la plataforma y la única manera que vamos a poder tener de comunicarnos con ustedes será a través de correo electrónico. Por eso necesitamos su correo electrónico. Nada más. Espero haber contestado a su Gracias. inquietud. ¿Ya? Muchas gracias. Y para entrar a la plataforma Micael Arcángel, ¿es dentro de Telegram? No, no, eso tiene que irse al Internet. En el Oye, ya. Internet, usted En busca, Google. sí, en Google pone Ok. miliciamicael.com y le lleva al sitio. Muchas gracias, don Carlitos. Y Por disculpe que nada. le haga otra consulta. En el sermón de este domingo, el párroco de la misa donde yo voy, aquí en Tumbaco, nos comentó acerca de Jesús, que le abandonaron los 5,000 discípulos y luego les preguntó a los apóstoles, ¿y ustedes también me van a abandonar? Y tomó la palabra Pedro, y Pedro dijo, no, porque tú tienes palabras de vida eterna. Entonces el Padre nos empezó a explicar los cismas que ha habido en iglesia y nos dijo, ustedes son católicos, no pueden salirse de esta iglesia. Si viene otro cisma, ustedes no pueden abandonar su fe. Tengan la fe de Pedro, que fue como una piedra fuerte y firme. Entonces parece que nuestros sacerdotes saben que algo va a pasar en la iglesia, porque el sermón fue acerca de un cisma y dijo que esto no nos puede asustar, no nos asustemos, que puede darse alguna división de la iglesia, pero que nosotros no dejemos de ser católicos, que no abandonemos nuestra fe. Entonces, algo está pasando y puede suceder, ¿no? Y la Sí, sí. pregunta mía es no salirnos de la iglesia católica, o sea, no irnos con la parte que se está dividiendo, mejor quedarnos en nuestra iglesia. Es lo que quería consultar. Gracias, don Pedro. No, el hecho de que usted crea lo que la iglesia cree, em, le hace permanecer en la iglesia. Aquellos que están fuera es todos los que se han salido desde el Concilio Vaticano II. Es los que han formado esa nueva iglesia que ya Juan Pablo II nos advirtió de la anti-iglesia, que siguen un anti-evangelio y van a seguir al anticristo. Entonces sí, es obvio que ya algunos se están dando cuenta y están poniendo manos en el asunto, pero hay que tener una idea clara. Nosotros debemos creer, como este gran santo en el comunitorio nos exhorta, que debemos creer siempre lo que la iglesia ha creído siempre, que ha sido creído por todos y en todos los momentos. Entonces, el no salirse implicaría no irse donde los protestantes, ni donde los ortodoxos, ni nada por el estilo. Mantener nuestra fe significa creer en esta iglesia, una santa católica y apostólica, pero no podríamos seguir a aquellos que están negando la tradición de la iglesia, el magisterio de la iglesia. Entonces, en eso hay que tener cuidado, porque mucha gente, si se va a dar una situación, vamos a decir, voy a plantear una hipótesis, si es que en este sínodo, etcétera, se va a decir que la iglesia alemana entra en un cisma, entonces obviamente que no vamos a seguir a esta parte de la iglesia alemana, pero debemos quedarnos siempre en la tradición de la iglesia, en el magisterio de siempre. Y eso implica que nosotros deberíamos creer eh, unánimemente desde el Concilio de Trento, es decir, para nosotros la guía debe ser el Concilio de Trento, no el Concilio Vaticano II. Porque ustedes se quedan en el Concilio Vaticano II, van a ser parte de la falsa iglesia, de la antiiglesia. Concilio de Trento, el Catecismo de San Pío X, seguir lo que la iglesia siempre enseñada desde los padres de la iglesia, de los apóstoles, y nada más, no hay vuelta atrás. Es lo que nos dice el cardenal Sara, Monseñor Schneider, ¿no? Monseñor Strickland, igual. Y en eso hay que poner atención, es decir,
El salirse de la iglesia no significa que vayamos a, como en el caso, por ejemplo, de este señor Casanova, que realmente él nunca fue católico, tenía sus dudas y las concretó ahora con esta crisis en la iglesia y se salió, ¿no? Eso es lo que tal vez este sacerdote se refiera, que grandes personajes como estos que han sido evangelizadores están tomando la decisión equivocada. Entonces, no, el llamado nuestro es de permanecer en lo que la iglesia siempre ha creído. Nosotros somos fieles, los otros se han salido, nosotros no podemos salirnos. No debemos, poder podemos, pero no debemos. Aquí dice, ¿qué hacer si muchas veces siente que hacer oración es cada vez más difícil? Los santos nos enseñan, tal vez un santo preferido para ustedes sea Santa Faustina Kowalska o Santa Teresa de Jesús de Ávila. En esos momentos de sequedad, tenemos que contra todo permanecer en la oración. Así nos sintamos, así no veamos, así nos sea tedioso, fastidioso, así querramos ya correr, debemos permanecer fiel en esa oración. Y es más, ya San Ignacio de Loyola recomendaba, en esos momentos deberíamos hacer la oración más despacio, con dolor, con hastío, con lo que sea, pero más despacio, y dejar que Dios obre, porque Él va a hacer maravillas. Nada más, seguir con esa oración, así nos cuesta. Tengo conocidas, nos dice que se han retirado de las órdenes religiosas, pero no cuentan realmente el porqué de su decisión. Sí, hay muchos casos que nosotros conocemos igual, pero también hay religiosas que están saliendo es por las atrocidades que están viendo ahora en los conventos. Recuerden que hace no mucho hubo una directriz de un dicasterio del Vaticano que mandó un documento, particularmente lo supimos por este sitio Delante la Fe, una carta de la Superiora de las Carmelitas en España, donde presentaba este documento, que es una orden para ellas, donde se les decía que de ahora en adelante ya no van a ser sacerdotes los que les van a enseñar a ellas, sino los laicos, y que debían destruir todo tipo de documento que tengan desde antes del Concilio Vaticano II, libros, documentos, etcétera. Yo les había dicho alguna vez en Ecuador, cuando estuve de misión, yo estaba en Canadá, pero me llamaron, ya que en un convento en Ibarra, en una ciudad eh, al norte de Ecuador, iban a quemar muchos libros en un convento. Entonces un amigo me ayudó, fue y recuperamos 7 cajas de libros antiguos, porque hubo esa orden y estas religiosas por esa falsa obediencia iban a realizar ese acto terrible. Entonces muchas están saliendo por las atrocidades que están viendo. Ya una vida monástica ahora no es lo que era antes. Imagínense en que en esos conventos tan sagrados donde el laico no podía entrar, so pena de excomunión, ahora abren las puertas, uno entra. Además, los conventos se han convertido en museos. Yo me acuerdo cuando en Ecuador igual, cuando estuve de misión, yo había advertido a los señores obispos de algo que ya se hizo en Canadá, pero claro, no me prestaron atención. Y el municipio de la ciudad de Quito em, abrió una organización, entre comillas, de ayuda a la iglesia. Yo les advertía que ese era el pretexto. Hicieron lo mismo que en Canadá. Les dieron dinero a los obispos para que les permitan remodelar las iglesias, las catedrales, las basílicas y que las iban a poner a tono, igual los conventos. ¿Qué pasó? Que en varias de las iglesias en Quito no podíamos, ya no podemos hoy por hoy, no se puede colocar velas porque está prohibido, porque se va a dañar las pinturas que han renovado. El agua bendita igual no se puede porque ensucia el piso y daña la restauración que se ha hecho. O sea, nos quitaron todos los sacramentales. Luego los conventos, a mí me llamó una amiga que es monja de clausura, me dijo, Carlos, no sé qué no sé qué están haciendo, pero están abriendo el convento. Un convento de clausura que no puede abrirlo nadie. Ahora lo hacen lo que les da la gana. Empezaron con uno, porque ahora son muchos los que ya son museos, y yo fui a esa apertura a ver qué es lo que estaban haciendo. Y fue terrible. Me dolió el corazón de ver
cómo había ahí monjas, porque hay que hacer una diferencia, ¿no? Monjas son las que han dado su vida en el claustro. Las otras que se visten y que están afuera en el mundo son religiosas, no son monjas. Porque a veces la gente le ve a una religiosa vestida con un hábito o algo, dice es una monja. No, si es de un monasterio es monja, ¿no? Si no, es religiosa nada más. Pero estas monjas, había una monjita que tenía 90 y tantos años, ella me decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanta gente en el convento? ¿Qué ha pasado? Ella por 70 y tantos años nunca vio un cristiano dentro del convento, sino solo sus hermanas de congregación. Y abrieron. Y luego pusieron ahí a jóvenes que ni siquiera sabían historia sagrada. Y cuando decían aberraciones de los santos, bueno, yo pasé unas dos o tres. Pero cuando ya le toparon a la Santísima Virgen María, cuando fueron a explicar ahí un fresco que había de la Santísima Virgen María, de un milagro en el convento, y dijeron una aberración, yo salté, no pude controlarme, pero a sorpresa mía, yo lo hice con caridad, pero le dije, usted no puede hablar estupideces, si usted no conoce la historia de la iglesia, no hable y no trate mal a la Santísima Virgen María. Entonces, a mi sorpresa, quienes me atacaron fueron la gente, los civiles que estaban ahí entrando en el convento, que cómo le voy a atacar a la chica si ella sabe. Y luego yo tuve la delicadeza de pedirle a una amiga que le pregunte, ¿quién es ella? ¿De dónde vino? Y nos enteramos que era parte del municipio, de una escuela que habían abierto para ellos estar en los museos de los conventos, dando su lado de la historia liberal, progresista de la vida de los santos y de ese convento. Es decir, puras mentiras. Pero eso fue organizado y es la destrucción que han hecho de los templos. Entonces, hay muchas que han tenido es decir, el coraje y, y han tomado la decisión de salirse, pero claro, no van a comentar porque no se trata de hacer público todo esto, pero es penoso. Y nosotros conocemos de muchas situaciones como estas que han desacralizado conventos, monasterios, iglesias. Es terrible. Dice, he estado leyendo el Apocalipsis y en uno de sus capítulos dice que los elegidos, perdón, van a tener el sello de Dios. ¿Cómo será ese sello de Dios? Pues en el libro se explica que el Señor, a través de sus ángeles, va a marcar a sus elegidos. Y en las profecías y en los místicos se lee que va a ser una marca igual en la frente. Una marca en la frente. Y si ustedes recuerdan, el Señor ya más adelante dice que nos va a dar a cada uno de los marcados, Dios quiera que seamos parte de ellos, una piedrecita con un nombre que solo será para cada uno, único, un nombre único. Así que así lo entiendo, así lo entienden algunos exégetas, es esa marca que será dada por los ángeles, que están marcando ya a los hijos de Dios, y tendremos ese nombre nuevo, ese nombre único. Bien, yo veo en Colombia que los sacerdotes lo que nos dicen es que estamos obligados a seguir yendo a las misas, lo que yo considero ya un atropello. Sí. Nada se puede hacer por obligación, sino por amor. Y la santificación del día domingo se la debe hacer en esos templos donde no cometan sacrilegios, donde no haya mujeres ni hombres ministros de no sé qué, de la Eucaristía, dicen, o de lo que sea, que son falsos. No podemos estar ahí porque somos parte de todos esos sacrilegios. Y hoy por hoy, la triste realidad es esa, que templo que van los sacerdotes ahora, el momento de la comunión, si es que han consagrado, porque hasta de eso se duda, se sientan y dejan que ya sean las religiosas o los laicos quienes den la comunidad. Eso es terrible, eso no se puede hacer. Incluso en el mismo Concilio Vaticano II se habla que no se puede, los laicos no podemos topar eh, ni siquiera el copón. Yo les voy a poner un video aquí que ya esto es lo que hay, es decir, en la mayor parte de iglesias esto se da y ustedes no pueden ser parte de sus sacrilegios. La historia siempre construye igual. Cuando me has herido. ¿Y para qué se ordenaron sacerdotes ellos? Es lo que hacen ahora, se sientan y si no son
entre comillas, ministros, porque no son ministros de nada. Son los mismos fieles que se van a acomodar. Sacrilegio, ultraje tras sacrilegio. Espero haber contestado la pregunta. Miren, incluso en el misal romano de la arquidiócesis, si alguno tiene acceso, o de cualquier parroquia, después de este gol que le metieron a Juan Pablo II, dice que el primer llamado de ellos es orar para que haya vocaciones sacerdotales. A mí me llamaron una vez, un amigo, para defender a Cristo y a su iglesia, me invitó a un coliseo de un colegio donde se iban a recibir, decían ellos, 2000 ministros extraordinarios de la Eucaristía, llamaban ellos. Y me pidió que les dé una charla. Y dije, con mucho gusto. Yo fui y les dije lo que dice Redemptoris Sacramentum, todo lo que en estos documentos que trataron de normalizar una situación que era particular en Alemania y que se la hizo extensivo a todo el mundo como un abuso, porque esto no era para todo el mundo. Les dije que su primera misión, dice en el misal romano, incluso del Concilio Vaticano, que la primera misión de ellos es rezar para que haya vocaciones sacerdotales. Y les preguntaba, ¿ustedes están este año orgullosos de que 2000 confundidos de ustedes han optado por unirse a este sacrilegio de dar la comunión? Pregúntese en qué va a pasar si este año apenas en esta arquidiócesis ha habido 4 sacerdotes ordenados, 4 y 2000 ministros. ¿Qué vamos a hacer sin sacerdotes y con tantas miles de ministros? Muy pronto ya podrán consagrar. Si no, ahora como se toman atribuciones, abren el sagrario, cogen al Santísimo, incluso dan la comunión después de la misa. Si una amiga va después de la misa que no pudo escucharla, porque llegan a la tercera, cuarta parte de la misa y cree que ya han asistido, ¿no? Alguna vez me preguntaron, ¿cómo es oír la misa entera? Digo, desde el inicio. O ustedes si se comen un cuarto de pan, se comieron todo el sándwich. Oír la misa entera es desde el inicio, no es desde el Evangelio ni de por acá, porque se inventan. Ah, si llegas al Evangelio ya has oído la misa entera. No, desde el inicio. Entonces, sacrilegio tras sacrilegio. Esa es la iglesia, entre comillas, la antiglesia modernista, sacrílega, donde permite que los laicos, ingenuos, ignorantes, cometan todo tipo de sacrilegio, tocarle a Dios. Solo las manos consagradas pueden tocarle a Dios. Y esos son los sacerdotes. Y ellos están negando esa gracia que Dios les ha dado y son partes cómplices de toda este aquelarre que hacen en cada oficio que celebran desde el Concilio Vaticano II. ¿Cuál es la finalidad de las misas gregorianas? A los 30 días quedan purificadas y libradas del purgatorio. Pues la promesa, pero hoy es muy difícil que ustedes consigan misas gregorianas, porque un sacerdote debe comprometerse a rezar las misas 33 días, y cada misa es solo por una persona. Entonces, en muchos casos es costoso igual, porque eso implica que el sacerdote no va a poder celebrar otras misas, sino solo una. En Europa eso está hablando de unos $3,000 más o menos por las 33 misas, dependiendo de dónde, ¿no? Y no es porque cueste, sino porque uno le da al sacerdote con todo amor lo que puede ayudarle, sabiendo que esos 33 días están consagrados solo para esta persona. Y si hay muchos más sacerdotes, pues mucho mejor, pueden hacerlo igual. Si se suscita una vocación femenina, ¿qué comunidad usted considera adecuada? Madre de Dios, hoy cómo están las cosas, créame, qué difícil que es recomendar algo. La comunidad, una comunidad que está floreciendo, Cristo Rey, está en Alemania, tienen vocaciones femeninas y masculinas. Deberán buscar una comunidad que tenga la misa tradicional, que sean de la línea tradicional. Solo ahí ustedes podrán asegurar una vocación fiable, estable. En las congregaciones nuevas ya no. Lo siento. Lo que hacen en los conventos, lo que hacen en las órdenes actuales. Yo tengo videos de religiosas que se reúnen, como ahora hay todas estas asociaciones de religiosas. Es terrible lo que hablan, lo que dicen. Pidan a Dios que si es que no pueden servirle por ese lado, le sirvan por otro, porque por muchas formas hay cómo servir a Dios, no solo en la vida religiosa. ¿Cuándo una persona usted considera está preparada para comprender el libro Tierna Amada recomendado por usted? Pues miren, es una gracia que Dios da. No podría yo aventurarme a decirles qué tal momento en su vida podría estar preparado, ¿no? Es un libro que lo puede leer cualquier persona de buena voluntad, únicamente abriendo su razonamiento al
a la situación objetiva. Y si tiene fe, esta persona puede comprobar que los hechos son indiscutibles. Insistan, regalen este libro si lo pueden, lo tienen en internet gratuito y yo conozco que ha hecho mucha bien en muchas personas y no necesariamente que han sido ateas como el ingeniero este que tuvo esa experiencia divina. Comprender que eso se da se ha dado en la historia de la iglesia y son casos muy particulares. No todos tenemos esa gracia infinita como San Pablo y como este en particular de Tierna Amada. Las tridentinas de Monseñor Isidro Puente en Tijuana, ¿ya? Donde haya la misa tradicional, vayan. Recuerden que la Santa Misa de siempre, porque a veces se le confunde tridentina como que fue elaborada en el Concilio de Trento, no es así. La misa de siempre, la misa tradicional viene desde los apóstoles, ya en el Concilio de Trento, Pío V lo que hace es codificar todo y emana una bula a perpetuidad que nadie puede cambiar esa misa so pena de anatema. Entonces, en cuenta, ese masón y todos los que no cambiaron, se inventaron la nueva misa, el Novus Ordo, están bajo pena de anatema. Es duro, es penoso, pero es una realidad. Como dijo Benedicto XVI, inventaron una nueva liturgia, una nueva iglesia. Nosotros tratemos de seguir desde el principio, desde los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, lo que la iglesia siempre ha creído. Entonces, estar en esta nueva misa, estar en este nuevo ordo, es un nuevo ordo, sería estar fuera de la iglesia y no al revés, porque ahora acusan que los que no seguimos el concilio, los que no vamos al Novus Ordo, estamos fuera de la iglesia. Es totalmente falso. Es al revés. Ellos se salieron de la iglesia, crearon una nueva iglesia, un nuevo rito, toda una nueva espiritualidad. Les agradezco por su tiempo, su paciencia y por las preguntas que han hecho. Espero haberlas respondido adecuadamente. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias y si Dios permite, hasta el próximo lunes.